Tres niños sonríen en una foto de 1901. Cuando la archivista amplía la imagen con escáneres modernos, aparecen líneas oscuras alrededor de sus cuellos, marcas de estrangulamiento invisibles al ojo humano. Sus bocas sonrientes ocultan ojos saltones y vasos sanguíneos rotos. ¿Quién asesinó a estos huérfanos y por qué? El año 1901 marcó el inicio de un nuevo siglo en América. En aquel entonces, tomar fotografías se consideraba casi como magia. Las familias se vestían con sus mejores ropas, se quedaban completamente quietas durante mucho tiempo y creaban recuerdos especiales que durarían para siempre. Pero a veces, esos momentos familiares normales capturaban algo mucho más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de una fotografía que estuvo oculta en la Sociedad Histórica de Chicago durante más de 100 años. Era solo una simple foto familiar, pero cuando las personas la miraron de cerca, usando computadoras modernas, encontraron algo tan terrible que cambió todo lo que los historiadores pensaban que sabían sobre uno de los lugares más seguros de América. La doctora Margaret Moore había estado trabajando como archivista senior en la Sociedad Histórica de Chicago durante 15 años cuando vio por primera vez la fotografía. Era un martes normal por la mañana en septiembre de 2010 y estaba digitalizando viejas fotos familiares de principios de 1900. Estas imágenes les habían sido entregadas por alguien que acababa de fallecer. La fotografía se veía completamente ordinaria. Tres niños estaban en lo que parecía un estudio fotográfico. Había dos niños y una niña. El niño mayor tenía tal vez 12 años y vestía un traje oscuro con un cuello blanco. Su hermano menor, que tenía alrededor de 8, estaba vestido de la misma forma. Entre ellos estaba una niña que tenía alrededor de 10 años, vestida con un vestido blanco con encaje bonito. Los tres niños sonreían con expresiones felices y genuinas que mostraban que eran una familia amorosa. Margaret había visto miles de fotos como esta a lo largo de los años. Lo que hacía a esta un poco diferente era la nota manuscrita en la parte de atrás. Decía: Thomas, Elizabeth y William Hartwell, Hogar de San Miguel para niños, Chicago, Illinois, 15 de diciembre de 1901. Hogar de San Miguel para niños. Margaret dejó de escribir y miró el nombre. Conocía ese lugar. Había sido uno de los orfanatos más importantes de Chicago, funcionando de 1887 a 1923. Era dirigido por la hermana Catherine McMahon y había cuidado de cientos de niños durante 36 años. Todos pensaban que era un lugar maravilloso que brindaba amoroso cuidado a los niños de Chicago que más necesitaban ayuda. Cuando Margaret escaneó la fotografía en el sistema de computadora, usó la mejor calidad que tenían. La Sociedad Histórica había recibido recientemente nuevo equipo. Y estos nuevos escáneres podían ver detalles que los ojos humanos no podían detectar. Esta decisión pronto cambiaría su mundo por completo. 3 días después, Margaret estaba mirando las nuevas imágenes en la computadora cuando decidió hacer zoom en la fotografía de los niños Hartwell. Quería leer un pequeño letrero que podía ver en el fondo del estudio. A medida que la imagen se hacía más grande en su pantalla de computadora, mostrando detalles que nunca había notado antes, la taza de café de Margaret se cayó de sus manos y se rompió en el suelo. Allí, apenas visible en la fotografía original, pero nítidamente clara en la escaneada de alta calidad, había marcas en los cuellos de los niños. Eran líneas delgadas y oscuras que rodeaban sus gargantas como collares.
Pero estas no eran joyas ni sombras de su ropa. Eran marcas de estrangulamiento, las señales claras de que alguien había intentado ahogarlos. Las manos de Margaret temblaban mientras hacía la imagen más brillante y más oscura para ver mejor. Las marcas se hicieron aún más evidentes. Cada niño tenía las mismas señales aterradoras. Había hematomas oscuros alrededor de cada cuello que ocurren cuando una cuerda o cordón se aprieta con mucha fuerza. Pero quizás lo más inquietante de todo eran los ojos de los niños. Mientras sus bocas sonreían para la cámara, sus ojos contaban una historia diferente. Ahora que Margaret podía verlos claramente, notó que estaban ligeramente saltones. Tenían vasos sanguíneos rotos y parecían vidriosos. Reconocía esto de las clases de fotografía de escenas del crimen que había tomado años antes. Estos niños no solo estaban posando para una fotografía, ya estaban muertos. Margaret llamó de inmediato a su jefe, el Dr. James Morrison, quien corrió a su oficina. Cuando vio la imagen mejorada, su rostro se puso pálido. Morrison había sido detective de policía antes de convertirse en historiador y había visto suficientes escenas del crimen para reconocer fotos de personas muertas cuando las veía. «Esto no puede ser correcto», susurró, mirando la pantalla. San Miguel era uno de los lugares más respetados de la ciudad. La hermana Catherine era prácticamente considerada una santa. Pero la prueba era clara. Esto no era solo un retrato familiar. Era una fotografía de personas muertas, lo que era bastante común a finales del siglo XIX y principios del XX. Las familias a menudo tomaban fotos de las personas que habían fallecido como un último recuerdo, especialmente de los niños que habían muerto jóvenes. Pero estos no eran amados miembros de la familia siendo recordados. Estos eran huérfanos, niños que no tenían a nadie que los extrañara. Morrison decidió investigar más. Llamó a la doctora Sarah Chen, una científica forense de la Universidad Northwestern, y al Dr. Robert Hayes, que estudiaba fotografías antiguas en el Instituto de Arte de Chicago. Ambos expertos acordaron examinar la fotografía y decirles lo que pensaban. El estudio de la doctora Chen fue completo y perturbador. Usando técnicas especiales de computadora para aclarar la fotografía, pudo mapear exactamente dónde estaban las marcas en el cuello de cada niño. Las marcas coincidían con cuerda de cáñamo que tenía aproximadamente media pulgada de ancho, aplicada con suficiente fuerza para causar la muerte por estrangulación. La manera en que están posicionados sus cuerpos, cómo están colocadas sus manos, incluso el ligero cambio en el color de su piel, todo indica que estos niños fueron fotografiados varias horas después de su muerte, explicó la doctora Chen durante una reunión en la Sociedad Histórica. Alguien se tomó muchas molestias para hacer que parecieran vivos y felices. El Dr. Hayes examinó las partes técnicas de la fotografía en sí. Notó el inusualmente largo tiempo que tomó hacer la foto, visible por lo perfectamente quietos que estaban los sujetos. Esto habría sido casi imposible con niños vivos. También señaló pequeños detalles en la configuración del estudio que sugerían que esto no era una sesión de retratos típica. «Mira cómo están posicionados», dijo Hayes, señalando a la pantalla. «Sus cuerpos están apoyados de maneras que no serían necesarias para sujetos vivos. Y mira este cambio de color en la mano del niño más joven. Eso es lo que sucede cuando la sangre se asienta después de la muerte». A medida que la evidencia se acumulaba, Morrison supo que habían encontrado algo que podría reescribir la historia de una de las instituciones más confiables de Chicago. Tomó la difícil decisión de contactar a la unidad de casos fríos del FBI y a la División de Crímenes Históricos del Departamento de Policía de Chicago. La detective Lisa Rodríguez
Había estado investigando casos fríos durante 8 años, pero nunca había visto nada parecido a esto. Cuando Morrison le mostró la fotografía mejorada, inmediatamente reconoció las señales de asesinato. Necesitamos averiguar todo lo que podamos sobre estos 3 niños y el hogar de San Miguel, le dijo Rodríguez a su compañero, el detective Michael Torres. Si esta fotografía es real, y creo que lo es, entonces estamos ante evidencia de múltiples asesinatos que pasaron desapercibidos durante más de un siglo. La investigación que siguió tomaría los próximos 2 años de la vida de Rodríguez y, en última instancia, expondría uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chicago. Rodríguez y Torres comenzaron investigando a los niños Hartwell, mencionados en la parte trasera de la fotografía. Descubrieron que Thomas, Elizabeth y William Hartwell habían sido llevados a San Miguel en octubre de 1901, solo 2 meses antes de que se tomara la fotografía. Los padres de los niños, inmigrantes irlandeses Patrick y Mary Hartwell, habían fallecido en un incendio en un edificio en el lado sur de Chicago. Sin otra familia en América, los 3 hermanos y la hermana habían sido puestos bajo el cuidado de San Miguel, que era conocido en toda la ciudad por su trato amable hacia los niños huérfanos. Según los registros oficiales que Rodríguez y Torres encontraron, los 3 niños Hartwell habían muerto de tuberculosis dentro de unas semanas, uno del otro en diciembre de 1901. Los certificados de defunción fueron firmados por el Dr. Edmund Blackwood, el médico del orfanato, y los niños fueron supuestamente enterrados en un cementerio para pobres en los alrededores de Chicago. Pero a medida que los detectives profundizaban en la investigación, comenzaron a encontrar problemas con la historia oficial. Los registros médicos de otros hospitales de Chicago no mostraron ningún brote de tuberculosis en el invierno de 1901. De hecho, la enfermedad estaba relativamente bien controlada en las instituciones de la ciudad para ese momento, gracias a un mejor flujo de aire y condiciones más limpias. Aún más preocupante fue el descubrimiento de que el doctor Edmund Blackwood no tenía licencia médica registrada en el estado de Illinois. Un hombre que se hacía llamar Dr. Blackwood había trabajado en San Miguel de 1900 a 1903, pero no había registro de su educación médica o trabajos anteriores. Rodríguez decidió visitar el cementerio donde supuestamente estaban enterrados los niños Hartwell. El cementerio Graceland, en el lado norte de Chicago, había estado aceptando entierros para personas pobres desde la década de 1880. Pero cuando ella y Torres llegaron con los registros de entierro, el jardinero del cementerio, un anciano llamado Frank Kowalski, negó con la cabeza. He trabajado aquí durante 40 años y mi padre trabajó aquí antes que yo, dijo Kowalski. Mirando los documentos, estos números de parcelas de entierro no existen. Nunca han existido. Alguien falsificó estos registros. Los detectives solicitaron permiso para buscar en el área donde los niños deberían haber sido enterrados, usando equipos especiales que podían ver bajo tierra. Confirmaron lo que Kowalski les había dicho. No había tumbas en los lugares mencionados. A medida que su investigación se expandía, Rodríguez y Torres descubrieron que los niños Hartwell no eran los únicos. Durante los 36 años que San Miguel estuvo operativo, los registros oficiales mostraron que 127 niños habían muerto en la instalación. Todos supuestamente de causas naturales como tuberculosis, neumonía o fiebre escarlatina. Pero cuando los detectives comenzaron a comparar estas muertes con los registros de salud de la ciudad,
encontraron un patrón perturbador. San Miguel reportó muchas más muertes infantiles que cualquier otro orfanato en Chicago, aunque sus condiciones de vida y atención médica eran similares. La doctora Beth Chen, la científica forense, ayudó a Rodríguez y Torres a entender con qué podrían estar lidiando. Tomar fotografías de personas muertas era común durante este periodo, explicó, pero generalmente lo hacían las familias como una forma de recordar a sus seres queridos. Lo que estamos viendo aquí es diferente. Esto parece ser documentación. Alguien estaba manteniendo registros de sus víctimas. El avance en el caso llegó cuando Rodríguez descubrió un cuarto de almacenamiento en el sótano de lo que había sido San Miguel. El edificio había sido convertido en departamentos en la década de 1930, pero el sótano se quedó mayormente igual, oculto detrás de una pared falsa. Rodríguez y Torres encontraron un baúl de metal que contenía docenas de fotografías similares a la que había comenzado su investigación. Cada fotografía mostraba a niños claramente muertos, posando para parecer vivos y felices. En la parte de atrás de cada fotografía había un nombre, una fecha y una breve descripción. Neumonía, tuberculosis, fiebre escarlatina. Pero las imágenes mejoradas contaban una historia diferente. Cada niño mostraba signos de muerte violenta, marcas de estrangulamiento, lesiones por golpes o evidencia de envenenamiento. Entre las fotografías había un diario escrito con una caligrafía cuidadosa y ordenada. Las entradas estaban firmadas B, presumiblemente el doctor Edmund Blackwood. Lo que Rodríguez leyó en esas páginas la atormentaría durante años. 10 de diciembre de 1901. Los niños Hardwell continúan resistiendo la disciplina. Thomas muestra una desafiante particular. Temo que serán necesarias medidas más drásticas para mantener el orden entre los otros niños. 12 de diciembre de 1901. Hice ejemplos de los niños Hardwell hoy. Su resistencia ha sido resuelta de manera permanente. Los fotografié para los registros. La hermana Catherine cree que murieron de tuberculosis en su sueño. Los otros niños comprenden las consecuencias de la desobediencia. 15 de diciembre de 1901 dispose de los cuerpos de la manera habitual. El pozo de cal en el sótano continúa cumpliendo su propósito bien. Entrada tras entrada revelaba el asesinato sistemático de niños que eran vistos como problemáticos, desobedientes o simplemente no deseados. Blackwood escribió sobre sus métodos con un frío desapego, describiendo cómo estrangulaba a los niños con cuerdas, los envenenaba con arsénico robado de los suministros de control de ratas del orfanato o los golpeaba hasta matarlos con un cinturón de cuero. Lo más aterrador de todo eran sus descripciones de la hermana Catherine McMahon, la mujer que había fundado San Miguel y había sido amada en toda Chicago por su trabajo benéfico. Según el diario de Blackwood, la hermana Catherine no solo estaba al tanto de los asesinatos, había ordenado muchos de ellos. La hermana Catherine se impacienta con el niño Murphy. Leía una entrada de marzo de 1902. Ha solicitado que resuelva la situación antes de que termine la semana. Su tos durante las oraciones molesta a los otros niños. Rodríguez y Torres obtuvieron inmediatamente permiso legal para excavar el sótano del antiguo edificio de San Miguel. Lo que encontraron bajo el suelo de concreto confirmó sus peores temores. Los restos de 43 niños fueron descubiertos en lo que Blackwood había llamado su pozo de cal, una tumba rudimentaria donde los cuerpos habían sido disueltos con cal viva para evitar su detección. El análisis científico
confirmó que los niños habían muerto de varias formas de violencia: estrangulamiento, golpes con objetos pesados y envenenamiento por arsénico. Pruebas especiales confirmaron que todas las muertes habían ocurrido entre 1900 y 1903, durante el periodo en que Edmund Blackwood había trabajado en el orfanato. Pero quizás el descubrimiento más escalofriante fue una pequeña habitación junto al pozo de cal. Esto parecía ser el estudio fotográfico de Blackwood, donde había posado a los niños asesinados para sus retratos finales. Ganchos en las paredes mostraban dónde había colgado los cuerpos, y manchas en el suelo revelaban dónde los había colocado para la cámara. A medida que la noticia del descubrimiento se extendía, más fotografías comenzaron a aparecer. Familias de toda Chicago se presentaron con imágenes que habían encontrado en áticos y sótanos, retratos de niños de San Miguel que habían sido entregados a posibles familias adoptivas o personas que donaron dinero al orfanato. Cada fotografía, al ser mejorada con tecnología moderna, revelaba la misma aterradora verdad. Estos no eran niños felices y saludables listos para la adopción. Eran víctimas de una campaña sistemática de asesinatos que había pasado desapercibida durante más de un siglo. La investigación reveló que Edmund Blackwood ni siquiera era su verdadero nombre. A través del análisis de huellas dactilares de objetos encontrados en el sótano, los detectives lo identificaron como Edward Blake, un ex trabajador de un hospital que había sido despedido de instituciones en 3 diferentes estados por sospecha de abuso a pacientes. La reputación de la hermana Catherine McMahon, construida a lo largo de décadas de servicio a la comunidad, se desmoronó a medida que surgía más evidencia. Los registros históricos mostraron que ella había seleccionado personalmente a muchos de los niños que habían muerto bajo el cuidado de Blackwood, eligiendo típicamente a aquellos que estaban enfermos, discapacitados o que tenían problemas de comportamiento. La razón parecía ser tanto económica como de creencias. San Miguel recibía financiamiento gubernamental basado en el número de niños en su cuidado, pero también recaudaba donaciones adicionales por cada niño colocado en hogares de adopción. Al asesinar a los niños que eran considerados imposibles de adoptar y afirmar que habían muerto de causas naturales, McMahon y Blackwood pudieron mantener su financiamiento mientras reducían sus gastos reales. Más perturbador aún, las entradas en el diario sugerían que tanto McMahon como Blackwood creían que estaban realizando un servicio a la sociedad al deshacerse de los niños que consideraban genéticamente inferiores o moralmente corruptos. La doctora Margaret Walsh, la archivera, cuyo descubrimiento había comenzado la investigación, se encontró en el centro de una tormenta mediática. La historia de los asesinatos de San Miguel se convirtió en noticia internacional y los historiadores de todo el mundo comenzaron a reevaluar sus propias colecciones en busca de evidencia similar. Nunca imaginé que un simple proyecto de computadora descubriría algo así, dijo Walsh a los periodistas. Te hace preguntarte cuántos otros secretos están ocultos a simple vista en nuestros archivos. La Sociedad Histórica de Chicago estableció un grupo de trabajo para revisar todas las fotografías de principios de 1900 en su colección. Encontraron 6 imágenes más de San Miguel, que mostraban a niños que supuestamente habían muerto de causas naturales, pero que en realidad mostraban signos de muerte violenta. Rodríguez y Torres trabajaron con expertos en árboles genealógicos para identificar a tantas víctimas como fuera posible. De los 43 conjuntos de restos encontrados en el sótano, pudieron identificar a 31 de los niños por su nombre. La víctima más joven tenía solo 4 años. El caso permanece oficialmente abierto.
ya que ambos sospechosos principales murieron hace décadas. La hermana Catherine McMahon en 1934 y Edmund Blackwood en 1900. Sin embargo, el Departamento de Policía de Chicago lo ha clasificado como un caso de asesinato múltiple resuelto. En 2021, la ciudad de Chicago celebró un servicio conmemorativo para las víctimas del hogar de San Miguel para niños. Se construyó un monumento en Lincoln Park con los nombres de todas las víctimas identificadas, dejando espacio para nombres adicionales a medida que se identifican más niños. La fotografía original de Thomas, Elizabeth y William Hartwell ha sido retirada de la exhibición pública en la Sociedad Histórica de Chicago, pero permanece en su colección como evidencia de uno de los capítulos más perturbadores en la historia de la ciudad. La doctora Sarah Chen, la científica forense que ayudó a analizar la evidencia, cree que el caso de San Miguel representa solo la punta del iceberg. Cuando las instituciones operan con poca supervisión y las poblaciones vulnerables no tienen voz, pueden suceder cosas terribles, dijo. La verdadera tragedia es que estos niños no tuvieron a nadie que hablara por ellos hasta ahora. La historia de las fotografías de San Miguel sirve como un escalofriante recordatorio de que el mal puede ocultarse tras los rostros más respetables. Durante más de un siglo, la hermana Catherine McMahon fue recordada como una santa que dedicó su vida a cuidar de los niños huérfanos de Chicago. En realidad, ella estaba involucrada en su asesinato sistemático. Hoy, el edificio que alguna vez albergó el hogar de San Miguel para niños se erige como apartamentos de lujo, con residentes en su mayoría ajenos a los horrores que una vez ocurrieron bajo sus pies. Pero la fotografía mejorada de 3 niños sonrientes sirve como prueba eterna de su sufrimiento y asegura que su historia nunca se olvide. La investigación cambió la forma en que las instituciones históricas abordan sus colecciones fotográficas. Los archivos de todo el mundo ahora utilizan rutinariamente técnicas de imagen avanzadas para examinar fotografías históricas, y se han descubierto varios casos similares de crímenes ocultos. En cuanto a los niños Hartwell, Thomas, Elizabeth y William, finalmente recibieron el entierro que merecían. Sus restos fueron identificados mediante análisis de ADN y fueron enterrados en una ceremonia adecuada a la que asistieron cientos de residentes de Chicago que vinieron a honrar a niños que nunca habían conocido, pero que nunca olvidarían. La fotografía que lo inició todo sigue siendo un poderoso recordatorio de que a veces las imágenes más inocentes ocultan las verdades más oscuras, y que la justicia, incluso cuando se demora más de un siglo, aún puede ser servida. La imagen mejorada de esos 3 niños sonriendo para una cámara mientras llevaban las marcas de su asesinato permanecerá para siempre como prueba de la importancia de observar más de cerca, hacer preguntas y nunca olvidar que incluso los más vulnerables entre nosotros merecen que se cuenten sus historias. Al final, lo que comenzó como un proyecto rutinario de computadora se convirtió en un viaje hacia uno de los crímenes históricos más perturbadores de América. Y todo comenzó con una simple fotografía familiar al ser vista a través de la lente de la tecnología moderna, reveló un horror que había estado oculto a simple vista durante más de 120 años.